Bueno, lo primero es agradecerle al presidente de la SOFOFA, don Herman von Mühlenbrock, al secretario general de la SOFOFA, Jorge Ortúzar, al director de investigación de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad del Desarrollo, don Cristian Larroulet, al presidente de la Comisión Laboral de la CPC, a Rafael Guilizasti, a la subdirectora de Libertad y Desarrollo, a Rosana Costa, al exministro del Trabajo y presidente del directorio TVN, porque aquí como que les invocaron solo los títulos que tenían relación, don Ricardo Solari, al asesor jurídico del Ministerio del Trabajo, Roberto Godoy, al ex subsecretario del Trabajo, pero también ex ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda, al director del diario El Pulso, Juan Pablo Larraín. Bueno, lo primero es agradecer la invitación. Yo creo que siempre es muy bueno cuando uno está impulsando políticas públicas tener el espacio para conversar y para debatir. Así se construye país. Y creo que es muy bueno porque uno se da cuenta que muchas veces compartiendo la finalidad y el objetivo último, tal como decía Cristian, generar más confianza, construir más confianza, y estamos tan de acuerdo en el objetivo final. La pregunta es cómo llegamos, cómo lo alcanzamos, y yo creo que eso es lo interesante. Ahí quizás no estamos coincidiendo en los medios, en los mecanismos, pero es bueno discutirlo. Un país se construye entre todos. Nunca hay que tenerle miedo al diálogo, nunca. Agradezco a los organizadores la invitación para debatir justamente los alcances del proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales en Chile, que está en su etapa inicial de trámite en el Congreso. Hoy día hay que recordar que se inicia una nueva fase de diálogo y yo imagino que va a ser muy fructífera, que es la fase legislativa. Como gobierno tenemos la profunda certeza de que este es un buen proyecto para el país, que como ha dicho la presidenta no solo viene a saldar una deuda de muchos años con trabajadores y trabajadoras en materia de derechos colectivos, sino que también ofrece grandes posibilidades para el desarrollo de relaciones laborales equilibradas, modernas y justas, caracterizadas por una lógica virtuosa donde se concilian tres objetivos: una mejor participación de la riqueza creada en común, productividad y paz social. Ahora bien, tal como fue planteado en nuestro programa de gobierno, esta reforma es parte de un debate clave para el país, cuál es el combate a la desigualdad. Como todos sabemos, Chile ha experimentado un notable desempeño económico en las últimas décadas, pero mantiene una creciente desigualdad que limita y condiciona sus posibilidades futuras de desarrollo. La desigualdad, por cierto, tiene múltiples fuentes, entre ellas estructuras tributarias inequitativas. Hemos estado avanzando también para mejorar ello, acceso diferenciado a educación de calidad, que también es un tema hoy día en debate. Pero otra de las fuentes fundamentales de desigualdad se expresa justamente en el mercado del trabajo. Las desigualdades en el mercado del trabajo se manifiestan de distintas formas. Ya ha adelantado algunas Herman y también Cristian. Por un lado, las bajas tasas de participación laboral de grupos determinados, mujeres, jóvenes y trabajadores con poca calificación. En la creación de empleo precario, trabajo informal sin protección social. Y por otro lado, dimensión que es fundamental en el proyecto de ley, en las profundas brechas salariales existentes en donde la gran mayoría de los trabajadores asalariados presenta una baja participación en la distribución de la renta que se obtiene justamente del proceso productivo, lo que implica muchas veces una escasa valorización del trabajo. Respecto a lo anterior, quiero ser muy clara. La agenda laboral del gobierno es integral, constituyendo el proyecto de modernización de relaciones laborales una pieza clave, pero no la única. En efecto, nuestra agenda laboral, y quiero enfatizar agenda laboral, que es lo que nosotros denominamos el paraguas en el cual se circunscribe este proyecto que moderniza las relaciones laborales, contempla tres pilares: fomento y protección al empleo, fortalecimiento institucional y modernización de las relaciones laborales. Ahora, obviamente, ustedes entenderán que cuando hay un paraguas con tres pilares, cada uno de los pilares aporta. Pretender que uno de ellos dé respuesta a todo sería difícil. Y por eso vuelvo a insistir, este paraguas tiene protección al empleo, tiene modernización institucional y modernización también de las relaciones laborales al interior de la empresa. Respecto al primer pilar, protección al empleo, ¿qué tenemos? Una de las iniciativas emblemáticas es el programa Más Capaz, diseñado para facilitar la inserción laboral de mujeres y jóvenes. Lo que ya nos decía Cristian y Herman, nos preocupan las mujeres y jóvenes. Por cierto, tenemos porcentajes de mujeres fuera de la fuerza más altos que el promedio de la OCDE, por cierto, y tenemos uno de los datos de los NINI también más altos de nuestra región, ya ni siquiera con la OCDE. Nos preocupan, están en un pilar. Les quiero decir que este programa Más Capaz, que está diseñado justamente para insertar laboralmente a mujeres y jóvenes de los 3 primeros quintiles y que durante los 4 años de gobierno nos permitirán capacitar e intermediar laboralmente a 450.000 personas de los segmentos que más lo necesitan.
Cabe destacar además que el estándar de capacitación ofrecido es un salto cualitativo en lo que ha sido la tendencia en los últimos años, pues se basa en cursos de entre 200 y 300 horas centradas en oficios requeridos por el mercado. Y esto es importante. Nosotros hemos ido generando aprendizaje de lo que ha sido la historia de la capacitación en nuestro país. Y por cierto, no queremos obviamente repetir algunos fenómenos como el hecho de tener, como siempre decimos, la tasa más alta de peluqueros en Lota. Lo que nosotros queremos es ojalá ir capacitando en aquellos oficios donde hoy día hay una brecha productiva a la que jóvenes y mujeres se pueden incorporar. Todo lo que es inserción laboral de jóvenes y mujeres hoy día está en uno de los pilares de nuestra agenda. Y eso nos va a permitir no solo capacitar, y les quiero decir, no solo acreditar que la persona asistió, porque ustedes saben que lo que hacen los programas del Servicio Nacional de Capacitación del Empleo es dar un certificado de 85% de asistencia. Lo que nosotros vamos a acreditarle a las personas que contraten justamente a estos jóvenes y mujeres, que esas personas están capacitadas para desempeñar ese oficio. Eso se hace a través de la evaluación de aprendizajes. Vamos a generar además intermediación laboral para que estas personas no solo puedan tener acceso a la capacitación gratuita con todo lo que ello implica, incluido todo lo que es el cuidado de menores, a través de la disposición de parvularia en los lugares donde se capacitan las mujeres, que ustedes saben es una de las barreras de entrada más importantes de las mujeres al acceso al trabajo, sino que también un fenómeno y un proceso de intermediación, porque también el éxito de este programa está dado no solo por el número de capacitados, sino que también de colocados laboralmente. Les quiero decir que hoy día se presenta una dinámica donde tenemos en el norte de nuestro país, por cierto, porcentajes de desempleo, pero también tenemos porcentajes de puestos de trabajo que no se logran llenar, dado que los oficios no existen en nuestro país. Sin ir más lejos, les quiero decir que hoy día en Chile es muy escasa la existencia de instaladores de paneles solares. El otro día Eduardo Vitrán nos contaba que los instaladores de paneles solares se iban a buscar a Bulgaria. Por lo tanto, hoy día tenemos un espacio productivo interesante. Jóvenes y mujeres fuera del trabajo hoy día son parte de la agenda laboral a través de procesos interesantes de inserción. Este programa Más Capaz, ya como les decía, se trata de una política pública que combina objetivos de equidad e inclusión con objetivos de productividad. Por otro lado, también en protección al empleo, hemos enviado al Congreso una indicación sustitutiva al proyecto de ley que perfecciona el seguro de cesantía, un proyecto importantísimo, justamente que vio la luz el año 2002, justamente Ricardo tuvo una participación importante en lo que fue la creación de este instrumento de protección y que ya cumple 12 años además, y lo que buscamos a través de esta indicación, que les quiero además decir, nació fruto de una mesa tripartita, que es justamente el Comité de Usuarios del Seguro de Cesantía, donde están sentados trabajadores, empleadores, especialistas, el gobierno, y lo que se busca con esa indicación es aumentar los beneficios tanto para los trabajadores con contrato indefinido como para aquellos empleados que están contratados por contrato por obra o faena o un servicio determinado. El perfeccionamiento del seguro de cesantía se basa además en un enfoque de políticas activas del mercado del trabajo para facilitar que los trabajadores se reinserten rápidamente y puedan acceder a capacitación para mejorar su productividad. Y se contempla además un mecanismo para que en el periodo de desempleo los trabajadores puedan seguir cotizando para su pensión. Hoy día también las cuotas a las que puedan acceder del Fondo Solidario, los respectivos beneficiarios del seguro de cesantía, van a implicar también el pago de cotizaciones previsionales con cargo a este fondo solidario. Les quiero decir que hoy día, a través de esta ley, vamos a poder hacer un mejor uso de los 7.000 millones de dólares que tenemos aposados en las cuentas individuales y el fondo solidario, el que lamentablemente no podíamos hacer un mejor uso de él porque por ley teníamos restricciones. Hoy día estamos elevando los porcentajes que pueden retirarse de estos fondos, así como también los topes y límites mínimos y máximos que asistía a cada uno de ellos. Les voy a decir que a modo de ejemplo, alguien que hace uso del Fondo Solidario le asistía un tope mínimo y máximo para la primera cuota del orden del 247.000 pesos. Hoy día ese monto se va a duplicar, es un poquito más de 550.000 pesos, sin recargo ni para el trabajador ni para el empleador, y les quiero decir que los estudios de sustentabilidad del fondo ya fueron hechos por la Superintendencia de Pensiones, así que a un fondo hoy día que nos va a permitir darle más protección a los trabajadores, pero no solo eso, sino que también estamos perfeccionando la Bolsa Nacional de Empleo para que también este sea un mecanismo de acompañamiento en la búsqueda de un nuevo trabajo. En la misma línea justamente de fomento y protección al empleo, estamos incrementando la cobertura del bono trabajo mujer al 60% de la población más vulnerable y promoviendo un mayor uso del subsidio al empleo joven, que está hoy día siendo subutilizado.
Ustedes saben que el subsidio al empleo joven es un instrumento que fue creado en la administración anterior de la presidenta Bachelet y el bono trabajo mujer fue en la administración del expresidente Piñera. Dos instrumentos que han sido valorados porque también apuntan al objetivo de lo que nos decía Cristian y Germán, apoyar a jóvenes y mujeres. ¿Cómo? A través de este subsidio a la contratación que hoy día nos permite contar con 477.000 subsidios pagados en un año en lo que van de estos dos instrumentos. Nuevamente, también estamos preocupados de jóvenes y mujeres a partir de los subsidios a las contrataciones, instrumentos que han sido creados en los dos últimos gobiernos. Lo aplaudimos y hoy día lo reforzamos, porque hoy día ese porcentaje que está cubierto por el bono trabajo mujer lo vamos a llegar a extender hasta el 60% de la población femenina más vulnerable. De manera que, como puede apreciarse, el empleo y la inserción laboral de quienes más lo necesitan, que impactan positivamente la lucha contra la desigualdad, está en el centro de nuestras preocupaciones. El segundo eje de esta agenda laboral es el fortalecimiento institucional. Por un lado, esto implica un importante proceso de modernización de la dirección del trabajo, fortaleciendo su rol y generando las condiciones para una mejor división del trabajo y una mayor especialización de sus funciones críticas, lo que implicará procesos de fiscalización más modernos y un fortalecimiento de sus funciones de mediación. Queremos que la ADT dé un salto cualitativo en sus capacidades para estar a la altura de las exigencias del siglo XXI, caracterizado por un mundo laboral y una sociedad cada vez más compleja y una amplia difusión de las tecnologías de la información. Queremos fomentar figuras como la mediación, ya durante el texto les voy a ir contando sobre eso, después también nuestros invitados también les podrán contar, pero hoy día la mediación es sin duda una herramienta poderosa. Ustedes ya habrán escuchado algunos de los datos que hemos dado. El 2013, 800 huelgas votadas, 600 se solucionaron a través de la vía de la mediación. El otro ámbito de fortalecimiento también institucional, segundo pilar de esta agenda laboral, es la modernización del CENSE, en vistas a constituir un nuevo sistema de capacitación e intermediación laboral, hacia el cual convergen todos los actores y que a sus funciones principales agregue servicios de información, de orientación, diagnóstico de empleabilidad, presto laboral y certificación de competencia. En este proceso queremos contar con la colaboración del máximo de actores y estamos avanzando teniendo en cuenta, por cierto, lo que fue el diagnóstico que realizara la Comisión Larrañaga, presidida por Osvaldo Larrañaga. Y el tercer eje de nuestra agenda laboral, de este paraguas, que ya, como decíamos, tiene 3 pilares, está constituido por el proyecto de ley de modernización de relaciones laborales, que será obviamente el centro de discusión de esta jornada. Este proyecto busca generar condiciones para el establecimiento de relaciones más equilibradas y colaborativas, de manera que las partes puedan generar fórmulas que incrementen la productividad, se enriquezca la calidad de la negociación y el diálogo, se instale una dinámica win-win o ganar-ganar en las empresas y a partir de ello se puedan lograr mejoras en la participación de los trabajadores en la riqueza creada en común. Yo les quiero decir que estos 3 pilares a los que he hecho mención constituyen nuestra agenda. Pretender que uno de ellos por sí solo dé solución a todos los temas que hoy día ya he iniciado comentándoles va a ser difícil. Por eso una agenda tiene 3 pilares, cada pilar muchas temáticas. Y les quiero decir que cada una de estas temáticas hoy día tiene como foco de preocupación no solo las confianzas que ya nos decía Cristian, no solo mujeres inactivas, no solo jóvenes, sino que también el fortalecimiento de instituciones que hoy día van a tener un gran desafío, entre ellas la Dirección del Trabajo y el CENSE. Creemos que hay que poner atención en esto último que he señalado respecto de lo que tiene que ver con las desigualdades. Cómo avanzamos justamente a crear más confianza, relaciones más equilibradas y colaborativas, que nos permitan justamente ir desterrando estas desigualdades que hoy día nos hacen tener justamente un índice Gini bastante elevado. Creemos que hay que poner atención en esto, pero también porque, como lo demuestran diversos estudios recientes, la desigualdad termina limitando el crecimiento. Y resulta que de los países de la OCDE, Chile tiene la peor distribución del ingreso. Respecto a este problema, quiero mencionarles lo que señala un estudio reciente de la OCDE, que se llama Focus on Inequality and Growth, que fue justamente publicado en diciembre del año 2014. Según este estudio, la nueva evidencia sugiere que la desigualdad del ingreso tiene un efecto negativo y estadísticamente significativo en el crecimiento económico en el mediano plazo. Para los países OCDE, en las últimas 2 décadas, la desigualdad ha aumentado en 3 puntos, medido a través del índice Gini, lo que podría reducir el crecimiento en 0,35 puntos porcentuales anuales para los próximos 25 años. Esto significa, de no mediar intervención para ir avanzando en desterrar estas inequidades, una reducción del 8,5% del PIB al final del periodo.
En consecuencia, es hora que abordemos en serio este desafío y que no sigamos creyendo que solo el crecimiento resolverá todos los problemas del país. El crecimiento es condición necesaria, pero no suficiente. Tenemos que crecer y combatir la desigualdad al mismo tiempo. Eso es justamente lo que busca este gobierno y para ello el proyecto de modernización de las relaciones laborales es fundamental. En otro plano quiero enfatizar un aspecto que me parece vital y es que este proyecto se sitúa en la línea de continuidad de un debate de larga data en el país y al respecto quiero recordar algunos hitos bien significativos. Este proyecto hoy día lo que hace es coronar un proceso de discusión de temáticas que hoy día están puestas sobre la mesa para el diálogo legislativo, que han sido incorporados en varios informes, en instancias y en comisiones anteriores. Voy a ir haciendo memoria. En el año 2008, la presidenta Bachelet constituyó el Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad, también conocido como la Comisión Meller, dirigida por Patricio Meller, que evocó un completo informe denominado Hacia un Chile más justo, Trabajo, Salario, Competitividad y Equidad Social, año 2008. En este documento en materia de relaciones laborales, el Consejo planteó la necesidad de promover la negociación colectiva y los derechos de los trabajadores. Quiero recordar que dentro de las medidas propuestas se encuentra el establecimiento de un sistema de adaptabilidad pactada, cuyo contenido debe ser determinado por acuerdo de las partes. La implementación de mecanismos para evitar el fraude de la división artificial de empresas con el fin de impedir la negociación colectiva y la necesidad de desincentivar el comportamiento polizonte por parte de los trabajadores que se ven beneficiados por la negociación colectiva sin asumir los costos y riesgos de este proceso. Esto último es justamente lo que abordaremos en el proyecto de ley a través de la titularidad sindical. Todo esto que les acabo de leer se llama Comisión Meller. La división artificial de la empresa por la vía de multiroot, que era uno de los temas que ya les mencionaba, que señalaba la Comisión Meller, ya la abordamos satisfactoriamente al aprobar justamente el año pasado un proyecto de ley que evita los abusos en esta materia, que es el famoso proyecto multiroot. Y la adaptabilidad pactada, que también está en la Comisión Meller, en condiciones de equilibrio entre las partes, está incorporada en el actual proyecto de modernización de las relaciones laborales. Además, la ampliación de materias a negociar permitirá desarrollar acuerdos sobre un amplio arco de temas de mutuo interés, lo que abre un espacio significativo para la colaboración bilateral, una de las orientaciones fundamentales de nuestra iniciativa legislativa. En consecuencia, no me voy a cansar de repetirlo, lo que buscamos es la colaboración, no el conflicto. Lo que promovemos es el desarrollo de las confianzas, no de la desconfianza. Lo que queremos, en definitiva, es promover relaciones laborales modernas y justas, un nuevo pacto laboral basado en relaciones constructivas, donde pueda ampliarse el ejercicio de la autonomía de las partes, pero combinando también ganancias distributivas con ganancias de productividad. Ahora quiero recordar no solo la Comisión Meller, sino que otro hito importante, el acuerdo de voluntades suscrito por CUT-CPC el año 2012. CUT-CPC. Respecto de la negociación colectiva y la sindicalización, ambas organizaciones concordaron en la necesidad de mejorar el entorno regulatorio en el que se desarrollan las relaciones laborales en el país, principalmente en materia de negociación colectiva y actividad sindical. Expresaron también coincidencia en la necesidad de generar espacios institucionales que fomenten y promueven la sindicalización. Para lograr lo anterior, estimaron necesario fortalecer el sindicato como principal sujeto de la negociación colectiva. Esto lo dijo, de nuevo, el acuerdo CUT-CPC. Avanzar en la simplificación de los procedimientos de la negociación. Establecer que la respuesta de la empresa a la propuesta del contrato colectivo presentado por los trabajadores y atendida a las circunstancias en que se encuentre la empresa, debe mantener las condiciones de la anterior negociación colectiva, CUT-CPC. Además, ambas partes estimaron necesario emplear las materias que él o los sindicatos pueden abordar en un proceso de negociación, favorecer el conocimiento de la actividad sindical y sus beneficios, y desarrollar una propuesta específica que aborde las relaciones laborales en el mundo agrícola. Pues bien, quiero enfatizar que todos estos aspectos están considerados en el proyecto de ley y el estatuto al sector agrícola de temporada también está discutiéndose de manera paralela y atendiendo además a sus particularidades tanto desde el punto de vista esta vez de los derechos individuales como colectivos. Y existe hoy día una voluntad no solo de avanzar rápidamente, sino que hemos comprometido a presentar este proyecto que la dinámica habrá que establecer si va a ser una indicación al proyecto hoy día en discusión o un nuevo proyecto, y eso ya lo hemos efectivamente conversado en reuniones recientes con la Sociedad Nacional de Agricultura. De manera que frente a esta evidencia de Comisión Meller, acuerdo CUT-CPC, la pregunta sería, ¿por qué alguien no querría que el país ahora avance en aspectos claves del debate laboral de los últimos años que aborda justamente la iniciativa del Ejecutivo?
que ha sido un debate dado por especialistas en la Comisión Meller, por la Central Unitaria de Trabajadores y por la CPC. ¿Por qué no afrontar este desafío entre todos y de manera constructiva? Yo llamo entonces a discutir las cosas en su mérito, con las alturas que requiere hoy día el Chile del siglo XXI y las aspiraciones de un país que mayoritariamente busca avanzar por la vía del desarrollo inclusivo. Yo creo que la dinámica de diálogo que estamos dando hoy día va en una muy buena dirección. El último documento al que quiero referirme, después de Meller y el acuerdo CUT-CPC, para mostrar que hay una línea de continuidad en este debate que entronca con el proyecto de ley que estamos hoy día discutiendo en el Congreso, es el informe justamente de la OCDE sobre la realidad y el funcionamiento del mercado laboral chileno, denominado Revisión del Mercado Laboral y Políticas Sociales, Chile, del año 2009. El único estudio específico que se ha hecho para nuestro país en materia laboral, que se dio justamente en el periodo de ingreso de nuestro país a la OCDE. En este documento, la OCDE releva que las relaciones laborales en el país están fuertemente marcadas por la confrontación y la falta de confianza entre los actores, lo que ya nos decía Cristian, lo que termina comprometiendo la trayectoria de desarrollo del país. Eso lo dijo la OCDE a Chile el año 2009. Para superar esta visión, el estudio plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de diálogo social, asegurar un entorno normativo que reduzca la débil e impredecible aplicación de las regulaciones laborales, favoreciendo la simplificación de estas regulaciones y fortaleciendo su aplicación, aumentar la cobertura de los sindicatos y las asociaciones empresariales y, en definitiva, generar un ambiente de confianza, colaboración y consulta entre los interlocutores sociales. En términos específicos, la OCDE plantea la necesidad de implementar una nueva legislación para promover la negociación colectiva y considerar el desarrollo de organismos de consulta y diálogo entre sindicatos y empleadores. Mejorar la eficacia de las relaciones laborales. Promover la negociación sobre otras materias adicionales a salario, en particular, de nuevo, pactos de adaptabilidad de jornada. Fortalecer a los sindicatos. Aumentar la eficacia de la inspección del trabajo y reforzar la simplificación de los procesos, entre otras propuestas. De nuevo, todas estas materias contenidas en el proyecto de ley y en proyectos que van complementarios, como el fortalecimiento de la dirección del trabajo. A la luz de todo lo anterior, quiero enfatizar que, en definitiva, lo que estamos haciendo con el proyecto de armonización de relaciones laborales es hacernos cargo de un debate que ha durado años y que es preciso concretar en cambios normativos. Además, ello nos permitirá adecuar nuestro ordenamiento normativo laboral también a obligaciones hoy día que tenemos vigentes y pendientes con convenios que hoy día ya han sido ratificados por nuestro país, el 87, el 98, justamente, sobre libertad sindical, que Chile ya, como les decía, ha ratificado. Y finalmente cumplir con compromisos de nuestro programa de gobierno en materia laboral, que fueron sujetos, obviamente, a la voluntad democrática de votación ciudadana y la opinión pública, y que se hizo con total transparencia, obviamente, en las elecciones presidenciales. Por lo tanto, era algo ya conocido por todos porque estaba en el programa. Permítanme ahora poner de relieve algunos criterios y aspectos del proyecto de ley que son fundamentales para forjarse una opinión informada y en su mérito de la iniciativa, y que en algunos casos se han prestado para simplificaciones o imprecisiones que yo creo que es bueno corregir. En primer lugar, el proyecto de ley afirma absolutamente y no restringe la libertad sindical. Más aún, de lo que se hace cargo es de las vulneraciones a los principios de libertad sindical que nos han sido representados en diversas oportunidades por órganos de control de la OIT y por el Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. Así, el proyecto mantiene irrestrictamente la autonomía y libertad de los trabajadores para afiliarse a un sindicato, desafiliarse cuando quiera de la organización sindical a la que estuviera adscrito, plena libertad para constituir un sindicato nuevo, plena libertad para negociar de manera individual con su empleador o elegir la vía colectiva, plena libertad para constituir un grupo negociador en una empresa donde haya ausencia de sindicatos. Cabe enfatizar además que en ningún caso el proyecto contempla sindicalización automática, ni sindicato único por empresa, ni que negocie el más representativo. Lo que sí hace el proyecto es cambiar un sistema de incentivos que fue creado exprofesamente para debilitar a los sindicatos, partiendo de una profunda desconfianza en dichas organizaciones y de una desconfianza en la capacidad de colaboración entre los actores. Lo que vamos a ofrecer es un marco, un conjunto de vías para que los trabajadores puedan optar, vía individual, vía colectiva, pero contando con los incentivos adecuados y de manera que se generen relaciones simétricas.
A este respecto yo quiero hacer una pregunta. ¿Alguien puede esperar que las relaciones laborales del año 2015 y las del futuro continúen rigiéndose por una legislación en materia de derechos colectivos que fue creada el año 79? Tenemos que considerar que no solo ha cambiado la economía, sino que también el contexto político-social. Ahora bien, para el cambio de la estructura de incentivos, del cual hablábamos, resulta clave la titularidad sindical, que es una institución extendida en el derecho laboral comparado y que tiene como propósito principal generar mayor simetría al momento de negociar. De manera complementaria, la OIT ha señalado que los grupos transitorios, y esto lo ha señalado la OIT, terminan promoviendo el paralelismo y el debilitamiento de los sindicatos, que son justamente las organizaciones permanentes de representación. Por esta razón, estamos planteando que los grupos negociadores de existencia fugaz podrán negociar solo en ausencia de sindicatos, que era lo que yo ya les señalaba respecto de las amplias gamas de libertades de elección. A este respecto, quiero señalar además lo que señala el primer artículo de la Constitución que nos rige. Y dice, reconoce y valora a los grupos intermedios. Y el Tribunal Constitucional, además, ha establecido taxativamente que ellos corresponden a organizaciones permanentes de personas que persiguen fines dignos de protección jurídica. ¿Quiénes son nuestros grupos intermedios hoy día que merecen esta protección, este señalamiento? Corporaciones, fundaciones, sindicatos, que son grupos intermedios de carácter permanente. Respecto de la titularidad sindical, además, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿No es lógico y justo que el sindicato y los trabajadores que él representa, que han hecho el esfuerzo de negociar, que han invertido en análisis técnico, en convencer a la contraparte, en alinear a las bases en torno a un proyecto de contrato colectivo que agrega las demandas, sea titular de lo obtenido en la negociación? Hoy el trabajador tiene mínimos incentivos para sumarse al sindicato si otros hacen todo el esfuerzo que muchas veces significa también costo, y luego el trabajador que no pertenece a ese sindicato se beneficia igual de los frutos del esfuerzo de otra. Eso es lo que los economistas llaman efecto polizonte y que ha sido representado en informes que yo ya les he mencionado con anterioridad, como por ejemplo el de Comisión Meller, que forma parte de los incentivos que se quieren cambiar y justamente respecto a los cuales hemos legislado. Hoy día, tal como ya vamos a señalar más adelante, quienes son titulares de lo que se ha negociado son quienes fueron parte de esa negociación. Aquí tenemos dos titulares de beneficios: el empleador y quienes lo han negociado, que es el sindicato y los trabajadores que éste representa. Lo justo es quienes son titulares de un beneficio de manera conjunta puedan disponer de él, pero no de manera unilateral, ¿verdad? El segundo aspecto que me parece importante precisar es que los sindicatos son organismos legítimos también de representación de los intereses de los trabajadores. Cuando los sindicatos plantean inquietudes o negocian con la contraparte, lo hacen siempre cumpliendo precisamente la función de representación, la misma función de representación de la voluntad soberana que tienen todas las autoridades públicas, la misma representación que tiene Germán respecto de los gremios o sectores a los que representa. Es decir, los gremios, los sindicatos, no son un fin, son un medio de representación de intereses. De manera que la frase, esta es una reforma sindical y no laboral, es inexacta, tanto en lo conceptual como en la identificación de los fines que persigue. No es un fin en sí mismo. Es un instrumento para la obtención, obviamente, de objetivos y fines superiores. Por último, y esto quiero destacarlo especialmente, el proyecto de modernización de las relaciones laborales es una iniciativa que consagra equilibrios, no solo en cuanto a su objetivo fundamental de emparejar la cancha y generar simetría en las relaciones laborales, se trata de un equilibrio entre sus componentes. Yo creo que la mejor manera de explicar el proyecto de ley es explicarlo a través de equilibrios. Creo que generar figuras de decir que hoy día el hecho de que no tengamos relaciones simétricas o de que tengamos a unos por sobre otros y que lo vamos a solucionar poniendo a uno sobre otro no es el objetivo. Lo que estamos diciendo es que las confianzas, las relaciones fortuosas se construyen justamente con relaciones simétricas. Por un lado, y vamos a analizar los equilibrios de los cuales acabo de mencionar. Por un lado, la titularidad sindical, aspecto muy importante para generar simetría, se equilibra con la ampliación de materias de la negociación colectiva, pactos especiales, pactos de adaptabilidad, y que entrega la posibilidad de generar fórmulas de adaptabilidad pactada. A este respecto hay que tener presente que cuando las relaciones son asimétricas, más interviene el legislador o el órgano administrativo para regular el detalle
de temas que perfectamente, en condiciones de equilibrio, pueden ser reguladas de común acuerdo por las partes. Yo les quiero decir que paz y simetría también es sinónimo de más autonomía. Siempre doy este ejemplo y lo quiero dar aquí también. Ustedes todos deben haber escuchado la moción parlamentaria que se presentó en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados hace unos meses atrás, que establecía, y Susana es testigo de ello, el cierre del comercio el día domingo a las 5. Cuando se presentó esa moción, que además quiero señalar, fue votada unánimemente, creo que hubo un voto de abstención por todos los parlamentarios de la comisión, pasó a sala. Al Ministerio del Trabajo nos contactaron trabajadores y empleadores. ¿Y saben lo que nos señalaron? Que ellos creían que había una mejor fórmula, una mejor opción. Empleadores nos decían que era crucial la productividad y el volumen de ventas que se tenía ese día. Y los trabajadores nos decían, si cerramos a las 5, la cortina se cierra a las 5, los clientes se quedan adentro, se terminan yendo a las 7, terminamos haciendo caja a las 9, esta fórmula no nos sirve tampoco. ¿Y saben lo que pasó? Prestamos la mesa, como se dice. Les dijimos, vengan a conversar al ministerio. En un lapso de 2 meses, lo que es bien difícil, porque aquí estamos hablando de poner simetría a nivel de empresa, ellos hicieron un esfuerzo mucho más grande. Se pusieron todos los representantes de los trabajadores del comercio del país, con todos los representantes de los empleadores del comercio del país. O sea, lo que nosotros estamos tratando de lograr a nivel de empresa, ellos lo lograron en 2 meses. Hicieron lo que podríamos llegar casi a una negociación nacional a esa altura, lo que tiene Finlandia. Y se pusieron de acuerdo en 2 meses. Diálogo, inquietudes. Pero conversaron durante 2 meses y se pusieron de acuerdo. Y arribaron a una solución que nosotros transformamos en un proyecto de ley porque tenemos que llevarlo al Congreso para que sea ley. Y esa conclusión era que debíamos adicionar 7 domingos al mes, 3 de los cuales podían, de mutuo acuerdo, traspasarse un día sábado para tener un fin de semana extendido y el recargo al 30%, en vez de la alternativa de cerrar el día domingo. ¿Por qué esa conversación hoy día no era posible tenerla a nivel de empresa? Porque cuando las relaciones no son simétricas, la posibilidad de que se entienda en ese tipo de acuerdo imposición es alta. Lo que nosotros decimos es que la titularidad que nos va a generar simetría ahora sí va a poder conversar con la extensión de materia. Porque ustedes comprenderán que si estamos hablando de productividad, tener que regular este tipo de situaciones, teniendo que enviar un proyecto de ley al Congreso para que sea discutido por ambas cámaras, para que finalmente tenga que ser promulgado en condiciones parejas de Arica a Punta Arenas, también tiene un impacto en productividad. Hoy día, lo que se produjo en esa mesa, esperamos nosotros que se produzcan todas las mesas de las distintas empresas, pero para que ello pueda existir, tenemos que asegurarnos de una condición básica inicial, que es que ninguna de las partes pueda decir esto fue imposición porque yo no estaba en la misma posición o en la misma condición. Por eso decimos, titularidad sindical conversa y se equilibra de manera perfecta con extensión de materia o pactos de adaptabilidad. Un segundo equilibrio que podemos constatar es que el piso de la negociación dialoga perfectamente con el mejoramiento del acceso a la información y con el establecimiento de un mecanismo menos engorroso de negociación en la medida que todo ello facilita una negociación más técnica e informada. En esa línea van también los esfuerzos que estamos haciendo desde el Ministerio del Trabajo para mejorar el nivel de formación de los dirigentes sindicales por la vía del Fondo de Formación Sindical y Relaciones Colaborativas que crea el proyecto. Asimismo, el fin al reemplazo en huelga se equilibra con la provisión de servicios mínimos de funcionamiento y el fortalecimiento de mecanismos que faciliten los acuerdos, potenciando las posibilidades de mediación en distintos momentos de la negociación colectiva e introduciendo asimismo mecanismos de arbitraje para las empresas de menor tamaño que van a ser de costo fiscal. También hemos considerado, a partir de los diálogos que hemos tenido en toda la etapa prelegislativa, condiciones que nos parecen atienden a las particularidades de la micro y pequeña empresa, y no porque estemos generando condiciones diferenciadas para generar trabajadores de distintas categorías. No ese es el objetivo. Yo les quiero decir que cuando decimos entonces que titularidad conversa perfectamente con extensión de materia, cuando decimos que el piso dialoga con la información, cuando decimos que el fin al reemplazo dialoga con los servicios mínimos y con la simplificación del procedimiento, estamos hablando de un proyecto obviamente que genera equilibrios.
¿Cómo los incentivos no van a estar mal puestos, estimados, cuando nosotros hoy día, y lo saben todos aquellos que han negociado alguna vez colectivamente en nuestro país, y yo también este es un ejemplo que siempre doy, así que si alguien se lo ha repetido, ya les pido excusas de antemano. En Chile, para poder ir a generar buenos oficios a la dirección del trabajo, primero tenemos que votar la huelga. Yo les quiero decir que si tomáramos ese ejemplo para nuestras vidas personales, sería el equivalente que nos dijeran que nos divorciamos para poder ir a terapia. Finalmente, quiero señalar que este proyecto va a permitir que se generen mayores beneficios para los trabajadores, pero traerá también importantes beneficios económicos, por cierto, para las empresas. Desde luego, la ampliación de materias y la dinámica de colaboración estratégica entre las partes que estamos propiciando abren enormes espacios para ganancias de productividad, entre otras cosas, al ofrecer posibilidades de adaptabilidad pactada. Por otro lado, una modernización de las relaciones laborales orientada al diálogo constructivo y al equilibrio entre las contrapartes permitirá reducir los costos asociados a conflictos ilegales. Quiero señalar que con información proveniente de la OIT a partir de una muestra de 25 países sobre huelgas y lockout, se registraron valores de entre 138 y 159 huelgas y lockout entre los años 2010 y 2013. En Chile, estos valores oscilaron entre 186 y 201 en mismo periodo. Esto solo refiriéndome a huelgas legales, en realidad el concepto de huelga legal no existe como tal, pero vamos a señalarlo para estos efectos, huelgas legales y lockout. Además, esto en el marco de la legalidad estamos hablando, en Chile se da un fenómeno preocupante. A pesar de que la cantidad promedio de huelgas legales son claramente mayores, un tercio, son las paralizaciones realizadas al margen de la ley. Siguen siendo las huelgas legales mayores que las paralizaciones ilegales. Sin embargo, se observa que la cantidad promedio de trabajadores involucrados es mayor en las huelgas fuera del marco regulatorio. Las huelgas legales son más que los conflictos al margen de la ley, pero esos conflictos al margen de la ley involucran más trabajadores que los que hoy día se involucran en los procesos legales. En Chile, el 2009, se efectuaron, en el marco de la legalidad estamos hablando ahora, 171 huelgas, el 2009, que involucraron a 21.000 trabajadores. El 2013, esas 171 eran 201, involucraban a 30.000, solo en el marco de la legalidad. Hace pleno sentido, por lo tanto, invertir en paz social y en un marco regulatorio que desincentive los conflictos tanto legales como inorgánicos. Les quiero decir que hoy día hace pleno sentido poder avanzar hacia modelos de paz social, porque cuando decimos que una ley del 79 es imposible que regule relaciones laborales del 2015, lo que genera como consecuencia esa imposibilidad es que cuando las partes no legitiman o no ven como legítimo el proceso que plantea la ley, que es el que hoy día sigue inserto en el plan laboral del año 79, lamentablemente muchas veces se tiene que buscar esa alternativa. Y eso es lo que nos preocupa. Nosotros con el proyecto lo que queremos es legitimar la vía legal, que se entienda que la vía legal es el proceso legítimo de entendimiento. Por último, quisiera señalar que en contra de lo que sustentan ciertos enfoques ortodoxos o estudios recientes indican que no existe evidencia de que un sindicalismo que dé garantías de simetría en el entendimiento con el empleador afecte el empleo y la productividad, sino todo lo contrario. Y a este respecto cabe mencionar el estudio de Dickin, Malmberg y Sarkar, titulado Legislación Laboral, Participación Salarial y Desempleo en 6 países de la OCDE entre el 70 y el 2010, publicado en el 2014, que analizó el impacto de la legislación laboral sobre el desempleo y sobre la participación en la renta nacional en Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón, Reino Unido y Suecia en el periodo mencionado. ¿Qué concluye? Que los efectos económicos de la legislación laboral no se asocian a una mayor tasa de desempleo. Al contrario, la reglamentación de ciertos aspectos, como la representación colectiva, contribuye a reducirlo. Otro ejemplo, de hace algunos años el estudio de Brown y Meadows, que estableció que la productividad en establecimientos con trabajadores sindicalizados es entre 25 y 27% más alta que en establecimientos donde no existe sindicalización. Por último, un estudio de la OIT, titulado Políticas Laborales para un Desarrollo con Igualdad en Chile, del año 2013, entrega resultados significativos y señala: pese a que casi un 85% de los trabajadores asalariados no está sindicalizado en Chile, ese es un dato que ya hemos dado, la evidencia indica que en los casos en que existe un sindicato en una empresa, los resultados que se obtienen en materias de mutuo interés son claramente positivos. En efecto, sigue el estudio, en tales casos se logra una mejor distribución de las remuneraciones, se establecen más incentivos pro rendimiento,
Se verifica más inversión en capacitación laboral y más promoción al interior de las empresas. En empresas en las que existe un sindicato también existe con mayor frecuencia un comité bipartito de capacitación y la proporción de trabajadores capacitados también es mayor. Adicionalmente, también la estabilidad laboral es más alta que en las empresas donde no los hay. Y obviamente los temas de rotación para el país, para las empresas productivas ya tienen un costo. Pues la proporción de trabajadores con mayor antigüedad en empresas que cuentan con sindicato superan aproximadamente 12 puntos porcentuales respecto de los que no la tienen. Estos son estudios de OCDE, de OIT y estudios que han hecho especialistas internacionales. Amigas y amigos, concluyo reafirmando mi convicción de que este es un gran proyecto que pondrá al país a la altura del siglo XXI en materia laboral. Como señalara la presidenta Michelle Bachelet su discurso del día 29 de diciembre, cuando justamente enviamos este proyecto al Congreso, es sin duda en el trabajo donde comienza la justicia social. Los nuevos tiempos exigen un cambio de perspectiva en las relaciones laborales. Nos invitan a mirar con confianza a todos los actores del mundo del trabajo, a conversar sin tabúes y a propiciar instrumentos que contribuyan al diálogo y al equilibrio entre trabajadores y empleadores. Ese es el espíritu profundo que nos inspira y el que esperamos nos permita seguir trabajando sobre la base de un espíritu constructivo y pensando siempre en el bien superior del país. Muchas gracias.